sesión 10 del curso, del módulo 2 del curso de interpretación de la norma ISO 14001 en su versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés y vamos a desarrollar ahora en esta sesión la parte o la cláusula 8 de la norma ISO 14001. Entonces nosotros ya hemos pasado por una etapa de planear, hemos realizado una parte del hacer y con eso estaremos complementando la etapa del hacer. Vamos a ejecutar dos actividades importantes. Dentro de la cláusula 8 vamos a revisar la planificación y control operacional y vamos a revisar el 8.2, donde nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias, ¿no? Nos habla de la planificación y control operacional. ¿Qué nos dice respecto a ello? Nos habla de que la organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones determinadas en el apartado 6.1, que ya lo hemos visto en la parte de la planificación, que es la gestión de riesgos y oportunidades, y un 6.2, donde hablamos de los objetivos ambientales y la planificación para lograr estos objetivos. Y la norma en este punto te habla de 4 verbos: establecer, implementar, controlar y mantener procesos. Nosotros en una etapa 4.4 hemos hablado ya de qué procesos son los que van a intervenir dentro de la gestión ambiental. En esta etapa lo que vamos a hacer es hablar específicamente de todos los procesos que hemos establecido en la etapa 4.4 y vamos ahora a empezar a controlarlos. Entonces, para controlar, nosotros ya habíamos también visto la etapa de la parte de riesgos y oportunidades y vamos a valernos de qué objetivos tenemos como organización para poder alinearnos a ellos y colocar los controles para poder lograr que ese control de riesgos y oportunidades y los objetivos ambientales se lleguen a cumplir. Y para todo ello, nosotros necesitamos establecer el establecimiento de criterios de operación para los procesos. Entonces nosotros vamos a establecer criterios operativos. Dentro de esos criterios operativos estará, pues, por ejemplo, si nosotros tenemos que controlar el tema de los efluentes que salen de la organización, las emisiones que podamos tener dentro de la organización. Entonces, y para ello nosotros vamos a tener que marcar criterios operativos. Lo más probable es que, por ejemplo, para este tipo de aspectos ambientales, nosotros tengamos que colocar controles operativos que vayan de la mano con un registro legal. Entonces es importante que para esta parte nosotros tengamos claros que los criterios operativos no solamente van a colocarse dentro de la organización o vamos a trabajarlos dentro de la organización como criterios, sino tenemos que ir de la mano si es que hubiese alguna norma de referencia, alguna norma técnica o algún requisito legal que nos ayude a colocar criterios establecidos para cualquier tipo de aspecto ambiental que nosotros podamos tener o cualquier riesgo o oportunidad que hemos establecido dentro de la organización. Adicional a ello, vamos a hablar de la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operaciones. Vamos a establecer controles específicos para poder o para lograr que los criterios operativos se cumplan. Entonces es importante que nosotros coloquemos, por ejemplo, 2 tipos de criterios operativos. Podrían ser preventivos o correctivos. Usualmente lo que dentro de una organización se requiere, pues, es trabajar con el preventivo, que ya también lo hemos ido viendo desde la parte de riesgos y oportunidades al momento que hemos identificado cuáles son los riesgos significativos que puede tener la organización. Y hablamos también de controles operativos correctivos. Y dentro de los correctivos, que no es lo ideal que estos se activen, igual los debemos de tener dentro de la organización, están establecidos lo que vamos a ver en un capítulo 8.2. Vamos a revisar los planes de emergencia. En 8.2 vamos a plantear el plan de emergencia, un poco la estructura y qué es lo que debe contener ese plan de emergencia y cómo tiene que revisarse, cómo tiene que ejecutarse la implementación de este plan de emergencia. Adicional, para el tema de correctivos, tenemos que tener también en consideración, y nuevamente lo vuelvo a traer, el tema de requisitos legales asociados al tipo de aspecto ambiental o al riesgo que podamos identificar como significativo. Entonces es importante que nosotros establezcamos los correctivos o los controles operativos correctivos de acuerdo o de la mano con un requisito legal. Adicional, tenemos el control
que todos los controles que vayamos a establecer dentro de la organización tienen que comunicarse a todos los niveles de la organización, sobre todo a los niveles en los que están el riesgo, la oportunidad o el control que yo voy a colocar está asociado a un tipo de actividad. Entonces todas las personas que están asociadas a esa actividad tienen que conocer el riesgo, tienen que conocer las características del control operativo que yo voy a colocar para poder controlar este riesgo de oportunidad o cualquier punto que hayamos encontrado que puede ser adverso, que vaya a perjudicar el proceso como lo habíamos establecido en 4.4. Dentro de la planificación y control operacional, nosotros tenemos que la organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos que podamos tener dentro de la organización. Entonces nosotros, por ejemplo, dentro de la planificación del proceso, hemos establecido ciertos controles que debemos tener para poder asegurar que el proceso se dé correctamente. Entonces, en esta etapa nos habla de que nosotros tenemos que asegurar que esos controles planificados sean los que realmente hemos planificado en una etapa de planificación en el capítulo 4.4. Y lo que ahora tenemos que hacer es examinar cuáles son las consecuencias de estos cambios no previstos que podamos tener dentro de la organización. Si, por ejemplo, nosotros hemos establecido que máximo puedes tener criterios operativos como temperaturas o presiones a ciertos rangos, debemos asegurar de que la operación se mantenga en esos rangos para no alterar ningún ya sea aspecto o impacto ambiental que podamos tener. Todos los aspectos ambientales podrían terminar en un impacto ambiental, y dentro de esos impactos ambientales hemos hablado de que podrían ser positivos o negativos, y usualmente los que nos van a causar problemas son los negativos, y esos hay que controlarlos dentro de la organización. Entonces hablamos de criterios operativos o de funcionamiento, que pueden ser de temperaturas, que por ejemplo podemos hablar de presiones, hablamos de volúmenes de residuos, la cantidad de residuos sólidos, por ejemplo, que generamos dentro de la organización, hablamos de una frecuencia de mantenimiento, hablamos de la naturaleza química de este criterio operativo, y hablamos del lugar donde se están ejecutando, por ejemplo, las actividades de este tema operativo. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados. Recordemos que en la anterior norma, en la norma ISO 9001, en su versión 2015, nos habla también del control de los externos o de los procesos contratados externamente. Estos procesos contratados externamente tienen que asegurarse el control que vayamos a tener sobre ellos. Entonces, para poder contratar externamente cualquiera de mis procesos, usualmente dentro de una organización, lo que se contrata en la parte ambiental pues son los monitoreos, por ejemplo. Entonces, estos monitoreos que yo contrato tienen que cumplir ciertas características o criterios para que me puedan brindar ese servicio de una manera adecuada. Entonces, dentro del sistema de gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control que yo voy a establecer sobre esta tercera, de acuerdo a las características del tipo de servicio que me vaya a brindar o del tipo de productos que me vaya a brindar para mi proceso, o influir para que se vayan aplicando dentro del proceso. Entonces, buscar que estos proveedores que van a influir dentro de mis procesos productivos, dentro de mis procesos de gestión ambiental, nosotros tengamos que controlarlos a través de criterios. Lo más probable es que ustedes también pueden establecer un programa de evaluaciones para estos proveedores. La norma no lo deja puntualmente en esta norma, pero podríamos utilizar, si es que tenemos, por ejemplo, una trinorma, lo que ya se estableció en una ISO 9001, y hacer la réplica para los proveedores que nos brindan servicios o productos en la ISO 14001. Vamos a hablar ahora vamos a seguir hablando de la planificación, pero ahora vamos a hablar de la perspectiva que tenemos respecto del ciclo de vida. ¿Y qué nos dice respecto a ello? La norma nos dice que la organización debe, en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, tiene que asegurar algunas cosas. Y estas cosas son, en primer lugar, establecer los controles según corresponda
en el proceso de diseño y desarrollo, considerando cada etapa del ciclo de vida. Entonces tenemos que planificar y colocar controles operativos de acuerdo al proceso de diseño y desarrollo que yo vaya a realizar dentro de mi organización. Desde la etapa del diseño y desarrollo, un producto tiene que ser controlado, por ejemplo, un servicio que se vaya a brindar la organización tiene que estar controlado. Debemos establecer controles en cada etapa del ciclo de vida o cuidando el ciclo de vida. Cuando yo voy a diseñar un proceso productivo, un proceso operativo, este tiene que tener en consideración el ciclo de vida, desde lo que entra a mi organización y lo que va a salir de mi organización y posterior al uso de este producto. Por ejemplo, muchas empresas en este punto lo que hacen es cambiar, por ejemplo, ahora que estamos en el tema del cuidado del medio ambiente, respecto al plástico, que es un tema muy dañino, muchas organizaciones de embotelladoras, por ejemplo, lo que han hecho es cambiar el tema de las características que tenía, por ejemplo, el envase plástico que vendía. Muchas de ellas han optado por otro tipo de recipientes y algunas de ellas lo que están haciendo es bajarle la cantidad de PETs. Y eso viene desde el diseño. Entonces, nosotros entra a nuestro proceso menor cantidad de plástico, menor cantidad de PET, y al final de mi proceso se hace mucho más fácil reciclar ese producto final para que no impacte o no afecte el ciclo natural y no tengamos demasiada generación de residuos sólidos. Entonces, estamos cuidando todo el ciclo de vida del producto, de cómo se va a comportar durante la fabricación, durante el momento que lo utiliza la persona y qué va a pasar posterior a ello. Entonces, estamos pensando en todo el ciclo de vida completo. Adicional, hablamos de determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. Entonces, nosotros debemos de asegurar que hayamos determinado cada uno de los requisitos ambientales que vamos a tener que considerar para poder comprar un producto o un servicio. Entonces, de acuerdo al sistema de gestión que nosotros manejamos y las características que nosotros manejamos, nosotros establecemos cuál va a ser el requisito para el proveedor. Por ejemplo, si tu proveedor te vende algún producto, materia prima, en envases que puedan dañar o alterar o impactar en el ambiente, tú le podrías solicitar que cambie ese tipo de envases por uno más amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, desde ese lado ya estás cambiando algunos requisitos ambientales y ya estás mejorando de alguna otra manera, pero siempre teniendo claro de que nosotros como organización, dentro del sistema de gestión, debemos de establecer cuáles van a ser los requisitos ambientales que yo voy a solicitar al tercero o al proveedor tercero que me va a brindar algún tipo de servicio o producto. La C nos habla de comunicar los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos. La comunicación de los requisitos ambientales pertinentes que yo crea conveniente dentro de mi organización, puedo comunicarlos a la parte externa. Y estos requisitos ambientales pertinentes dentro de la organización son muy relevantes porque van a ayudarnos a controlar todo este ciclo de vida que nosotros tengamos. Entonces, si es que nosotros trabajamos con los proveedores externos, los que me van a brindar el producto o servicio, lo que yo estoy haciendo es asegurar que la cadena o el ciclo de vida de mi producto, de mi proceso, el ciclo de vida del proceso, pues este no va a alterar o no va a generar mayores impactos ambientales dentro del medio ambiente, ¿no? El punto D nos habla de considerar, de suministrar información acerca de los potenciales impactos ambientales significativos asociados hablamos de impactos ambientales significativos, pero asociados ¿a qué? A la disposición final del producto o servicio. Entonces recordemos que la disposición final de un producto o servicio no se encuentra o no se halla cuando ya el cliente tiene en sus manos el producto terminado, sino este se halla cuando el cliente sabe finalmente, después de utilizar el producto o servicio, qué hacer con ese recipiente que quedó después de haber, por ejemplo, consumido algún tipo de alimento. Nos habla de ello. Adicional nos habla del tratamiento o el fin de la vida útil. Es importante, pues, de hecho, que tengamos en consideración los potenciales impactos ambientales que podamos tener
posterior a un tratamiento o al final de la vida útil de un producto o servicio que hemos brindado, o al final de la vida útil del producto básicamente que hemos terminado. Entonces es importante que la organización tenga en consideración cuál va a ser el tratamiento, qué voy a hacer con eso. Voy a reciclarlo para poder segregarlo correctamente, voy a empezar a juntar envases dentro de mi organización, voy a ser una empresa, como muchas también empresas de gaseosas, por ejemplo, lo que hacen es buscar envases retornables. Entonces, damos un tratamiento al fin de la vida útil para que sólido, residuo sólido que ha quedado, no impacte con el medio ambiente. Hablamos del transporte dentro de la perspectiva del ciclo de vida y considerando pues el suministro de información de lo posibles acerca de los posibles impactos ambientales significativos. Es importante que nosotros hablemos del transporte. No nos tenemos que centrar solamente en el proceso operativo, sino nosotros debemos de asegurar que la perspectiva del ciclo de vida se considere desde la etapa en la que yo me pongo en contacto con el proveedor externo y hasta que el producto llegue a manos de mi cliente y posterior a ello. Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración el tipo de transporte también. Y adicional, el uso, cuando vayamos a utilizar algún producto o servicio, ¿qué es lo que va a quedar después del uso, ¿no? Por ejemplo, nosotros después que nos tomamos la botella de agua, por ejemplo, con el envase de plástico, finalmente, ¿qué va a pasar con esa botella después? Es lo que yo como usuario me preguntaría, ¿no? Entonces la norma te dice, ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar en ese punto con las organizaciones, vas a tener que trabajar con las organizaciones en temas de uso de estos impactos ambientales que podamos tener dentro de la organización. Luego de ello te dice que la organización debe mantener información documentada como referencia de toda la perspectiva del ciclo de vida. En la siguiente diapositiva vamos a ver dos ejemplos de tipos de controles operativos que podamos colocar. Pero muchas veces dentro de las organizaciones, ¿qué pasa? Que se suele confundir el control operativo con un seguimiento y medición. Entonces, usualmente pues nosotros tenemos que establecer un control operativo para posteriormente en un capítulo 9 hacerle seguimiento y medición. Pero muchas veces como se malinterpreta o se confunde, creemos que estamos colocando un control operativo y muchas veces lo que estamos haciendo es seguimiento a algo. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo vamos a mostrar cómo se confunde ello, ¿no? Vamos a darles un ejemplo de ello. Entonces vamos a hablar del primero. Hemos identificado un aspecto ambiental y este es el consumo de energía eléctrica. Dentro de ese consumo de energía eléctrica, esta organización ha colocado como control operativo el recibo de consumo de energía de la empresa proveedora. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa X y esa empresa les provee luz y usualmente ¿qué hace? Les envía un recibo para informarles mensualmente de cuál ha sido el consumo de energía eléctrica de su organización. Y en esta misma organización creen que el control operativo está bien puesto y lo que hacen como seguimiento y medición es realizar gráficos de tendencia. Ahora la pregunta es si realmente ese control operativo es un control operativo. Definitivamente no lo es, porque hacerle seguimiento a un recibo no es establecer un control operativo. Una definición correcta para este control operativo para el mismo aspecto ambiental sería, por ejemplo, colocar un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas. Con este plan de mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas, yo lo que puedo asegurar es mitigar el consumo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque voy a evitar que haya fugas, voy a evitar que, por ejemplo, haya interruptores que puedan estar por ahí haciendo tierra y desperdiciando energía eléctrica. Entonces es importante que ustedes identifiquen bien cuál va a ser el control operacional que le van a colocar a su operación como tal. Y el seguimiento y medición también, eso lo vamos a ver en un capítulo 9.1. Hablamos de que el seguimiento para este punto sería recibos de consumo de energía de la empresa proveedora y con ello elaborar gráficos de tendencia de consumo de energía para saber pues que realmente mi energía está bajando mensualmente. Hasta casualmente, actualmente algunas empresas
proveedores de energía eléctrica lo que hacen es mandarte ya una gráfica de el uso, la cantidad de uso de energía eléctrica. Entonces tú solamente viendo podrías ver los meses anteriores cómo se ha comportado y cómo te estás comportando en el mes en el que te llegue el recibo. Entonces con esto ya podrías hacer un tipo de seguimiento, pero eso no es un control operativo. Luego de hablar del capítulo 1, vamos a empezar con el capítulo 2, la parte o la 8.2, donde nos habla de una preparación y respuesta ante emergencias. En este punto nos dice que la organización debe establecer, implementar, mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas tanto en el apartado 6.1.1 y el apartado 6.1.2. ¿A qué nos referimos con ello? A la parte de los aspectos ambientales. Debemos de tener un plan de respuesta ante emergencias para todos los aspectos ambientales que nosotros hayamos identificado dentro de nuestra organización. Y para ello tenemos que, primero, prevenir que ocurran. De hecho, tenemos que buscar la prevención de que esto se materialice. Entonces, el plan de respuesta de emergencia no funciona cuando ya ocurrió, pues tiene que ser antes de que ocurra, para prevenir que ocurra. Entonces, si ocurriese, ¿qué es lo que yo haría en el momento? Yo tengo que estar preparado para que el aspecto ambiental que hayamos identificado tenga el menor impacto dentro de mi organización. En este mismo plan de emergencias, de respuesta ante emergencias, hablamos de cómo responder, qué es lo que yo dentro de mi organización voy a hacer para poder responder a esa emergencia. Entonces es importante pues que nosotros sepamos cómo responder y finalmente cómo voy a mitigar, cómo voy a hacer que esta emergencia no se haga mucho más grande. Tengo que aprender a mitigarla respecto a alguna actividad que yo pueda realizar. Por ejemplo, como medida de prevención, nosotros dentro de una organización tenemos kits antiderrame. Estamos hablando de un laboratorio, como ustedes pueden ver en la imagen, y podemos tener kits antiderrame. Kits antiderrame que nos van a permitir, ante un derrame, ver qué equipos necesito para evitar que haya contaminación, por ejemplo, del suelo. Responder. Yo como organización tengo que asegurar que el personal que trabaja dentro de mi organización esté preparado para responder a cualquier cualquier emergencia de este tipo. Entonces es importante que nosotros tengamos establecido por eso una respuesta y plan de emergencia, una preparación y respuesta ante emergencias. Y saber cómo mitigarlo, ¿no? Cómo utilizar este kit que yo ya he establecido como control dentro de mi organización para prevenir o mitigar que el aspecto ambiental o el impacto ambiental que hemos tenido dentro de la organización pues se haga mucho más grande, ¿no? La organización debe, para un plan de una preparación de respuesta y respuesta de emergencias, debe prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. Entonces, dentro de mi organización, yo voy a establecer la preparación y respuesta de emergencias. Y ese documento tiene que establecer controles para yo asegurar que la organización sepa cómo responder, cómo mitigar o cómo prevenir que un impacto ambiental adverso provocado se genere la potencia, ¿no? Lo que haga es que se haga mucho más grande. Entonces tengo que saber yo cómo voy a responder a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar dentro de la organización. Debo estar preparado, por ejemplo, para ver cómo actuamos ante un derrame, ver cómo actuamos si es que yo uso o yo tengo emisiones en mi proceso y esas emisiones salen de los límites de tolerancia. Entonces yo tengo que poner ese plan de emergencias para poder responder a todas las emergencias ambientales que podría tener dentro de la organización. Responder a situaciones reales. Es importante que nosotros tengamos establecido que nosotros tenemos que responder a todas las situaciones reales que se puedan presentar dentro de la organización. Entonces es importante que nosotros podamos responder a cualquier situación de emergencia que pueda presentarse, pero siempre tratando de llevarlo siempre a la realidad o las situaciones realmente que sean pues ¿cómo se llama? Que se pongan en emergencia o sean se puedan dar dentro de la organización y puedan poner en una situación de emergencia de la organización. Entonces, adicional a ello nos dice que debemos tomar acciones para prevenir o mitigar las
consecuencias de las situaciones de emergencia. Entonces, yo tengo que tomar acción para saber cómo voy a actuar ante una situación de emergencia. Como les decía, ante un derrame en un laboratorio, yo tengo que saber cómo voy a actuar, tengo que estar preparado para poder actuar ante esa situación de emergencia. Una recomendación ahí: si no están preparados, mejor no lo hagan, porque el evento o la emergencia podría convertirse en una mucho mayor. ¿Sí? Tiene que ser cualquier acción tomada por la organización tiene que ir de la mano, tiene que ir directamente proporcional a la emergencia que se podía presentar en un laboratorio, por ejemplo, ¿no? Si se podía presentar un derrame, nosotros tenemos que tener un kit antiderrames para poder limpiar la zona en la cual se ha derramado la sustancia química. Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible. Entonces, es importante que ustedes, dentro del documento que van a establecer, de hecho, porque van a establecer un documento o un medio de soporte, dentro de ese documento, ustedes lo van a finalmente aprobar. De hecho, después de haberlo aprobado, ustedes van a tener que llevarlo a prueba periódicamente. Yo siempre recomiendo de que por lo menos una vez al año se le haga una prueba a este plan de emergencias, para que todo el personal esté involucrado, y si se están olvidando de algún control específico, lo vuelvan a traer y lo vuelvan a recordar. Entonces es importante que se haga periódicamente. Adicional, hablamos de evaluar y revisar periódicamente todos los procesos asociados dentro de la parte de la gestión ambiental y las acciones de respuestas planificadas que podamos tener tanto internamente dentro de la organización en cada uno de los niveles jerárquicos, ¿no? Y en particular después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o que se hayan realizado algún tipo de pruebas, que también es importante que cuando, por ejemplo, la organización va a hacer un evento de preparación y respuesta ante emergencias y demás, es importante pues que la organización sepa o tenga en claro que las situaciones potenciales de emergencia tienen que ponerse a prueba sí o sí. ¿Por qué? Porque ¿qué podría fallar en un plan de respuesta de emergencias? En primer lugar, el documento del plan de respuesta de emergencias sobre el mismo plan de emergencias podría fallar si es que tú no actualizas, por ejemplo, los números de teléfonos de las personas de emergencia o los números claves de las personas. Las rutas de evacuación, por ejemplo, imagínense si ustedes han cerrado una zona, un área y no han actualizado este plan de emergencias. Es por eso que es importante que tenemos que evaluar y revisar periódicamente el proceso de la preparación y respuesta ante emergencias. Adicional, nos dice que la organización debe proporcionar información pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponde a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control. Entonces, es la organización quien tiene que asegurarse de proporcionar toda la información pertinente, por ejemplo, a los que van a conformar una brigada, por ejemplo, a las demás personas. Entonces, es importante que nosotros aseguremos dentro de la organización que tengamos estas respuestas o estemos preparados ante cualquier emergencia que pueda suscitar, ¿no? Y entonces es importante pues que dentro de la organización nosotros establezcamos proporcionar toda la información necesaria para que puedan saber o conocer cómo actuar ante una emergencia. ¿Qué más nos dice la norma? Que la organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de manera planificada. Entonces, debemos de mantener información documentada en medida que se lleve a cabo los procesos para poder asegurar y tener confianza también en la información que nosotros tenemos y que eso se ve reflejado finalmente en la parte operativa. Los planes de emergencia en general deben considerar la naturaleza de cada uno de los riesgos que podamos tener. Entonces, por ejemplo, un plan de emergencias que no esté estructurado con todos los riesgos que podrían tener dentro de la organización va a poner en riesgo definitivamente a la organización, ¿no? Entonces hablamos de que podemos tener planes de emergencia establecidos para cuando trabajamos con gases comprimidos, cuando hablamos de descarga accidental en el agua, cuando hablamos de líquidos inflamables, cuando hablamos de tanques de almacenamiento,
En cada uno de estos puntos podría presentarse o debería hacerse un plan de emergencias para asegurar pues que todos los planes de emergencia consideren cada uno de los riesgos que tenemos dentro de la organización. Entonces, primero vamos a listar todos los riesgos y finalmente vamos a aterrizar toda esa información en un plan de emergencias. Los planes de emergencia deben considerar diferentes cosas. Dentro de la estructura que yo usualmente recomiendo están estos puntos. Entonces, la organización debe haber dentro del plan de emergencia la organización y las responsabilidades. Por ejemplo, yo soy coordinadora de comunicaciones, por lo tanto, si me mandan a mí a ver un tema de una emergencia, yo lo que voy a hacer es yo comunicar a todas las partes interesadas pertinentes que deben saber y conocer que hay una emergencia en las instalaciones donde se desarrollan las operaciones. Debemos asegurar el personal clave que va a estar dentro de ese dentro de ese plan de emergencia. Entonces debemos de tener en consideración a todas las personas claves, jefes, gerentes, que deben ser comunicados cuando se presente una emergencia. Deben estar las personas capacitadas en este plan de emergencias para asegurar que cuando ellos estén o se hayan capacitado, de hecho que nosotros vamos a saber cuáles son las rutas de evacuación, cómo tengo que actuar ante una emergencia real, por ejemplo ante un derrame, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces con esto, con la capacitación se deja muy claro al trabajador qué es lo que debe realizar para asegurar que ese punto se cumpla, ¿no? Acciones requeridas para minimizar el daño ambiental. Entonces es importante que nosotros, si es que hubiese algún daño en la parte de la organización o en cualquier parte de la organización por un impacto ambiental, entonces tenemos que asegurar que este se minimice para que el daño ambiental sea el menor posible. Plan de comunicaciones tanto interna y externa. Es importante que dentro de la organización nosotros nos comuniquemos el plan de emergencias, asegurándole que solamente se le entregue al personal de la organización y usualmente se le entregue también al personal tercero o externo. Procesos de evaluación post-accidente para la determinación de acciones correctivas. Es importante dentro del proceso o en los planes de emergencia asegurar los procesos de evaluación post-accidentes. ¿Por qué? Para asegurar si es que las acciones que yo había tomado en cuenta, los controles que había tomado en cuenta para ese plan de emergencias realmente han funcionado. Entonces tenemos que tomar en consideración, hacer siempre periódicamente pruebas al sistema a este sistema, ¿no? Entonces, el proceso de evaluación post-accidente, pues de hecho que va a determinar todas las acciones correctivas, como les digo, que nosotros ya hemos ido planteando en una evaluación del accidente, ¿no? Lista de personal clave, incluyendo detalles de contacto. Es importante, por ejemplo, y eso lo pongo hincapié porque usualmente lo que hacemos los auditores cuando realizamos un plan de emergencias es, por ejemplo, asegurarme que los números que estén colocados como números de contacto importantes o principales contesten al teléfono al momento que estamos realizando, por ejemplo, una auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una forma de probar también que el sistema realmente está funcionando y los planes de emergencia están al día, están actualizados. Rutas de evacuación y puntos de concentración. De hecho que es muy importante conocer cuál va a ser mi ruta de evacuación y cuál es mi concentración en la concentración que yo tengo respecto a este tipo de incidentes que se puedan presentar dentro de la organización. Entonces, adicional hablamos de posibilidades de asistencia mutua de organizaciones vecinas. Es importante también dentro de tu plan de emergencia, si es que lo tuvieses, por ejemplo, asociarte con la comunidad, si tuvieses una comunidad, o por ejemplo con otra organización dentro por ejemplo, de la manzana, ¿no? Si hubiese alguna otra organización más, para que puedan responder rápido ante cualquier emergencia que se pueda presentar tanto en sus instalaciones como en las mías. Con este punto estamos terminando la parte de la sesión 10 con respecto a la parte de operaciones. Vamos a entrar en un próximo capítulo ya al verificar y al actuar. Acá vamos a terminar la etapa del hacer y nos vemos en una sesión. Sí, gracias.